Empezaremos a calcular el voltaje que entregan los paneles solares de los LEDs conectados y el potenciómetro en cero del circuito 2, inciso A. Nos da un voltaje de 3.38 volts. Procederemos a calcular el inciso B, voltaje sobre cada diodo emisor de luz cuando el potenciómetro está en cero. Nos da 2.14 voltios. Nos da 2.14 voltios. Esto porque están en paralelo. Procederemos a calcular el inciso C, voltaje de la resistencia de 22 ohms cuando el potenciómetro está en ambos extremos. Primero el extremo izquierdo. Nos da 1.14 volts. Ahora el otro extremo. Nos da 3.4 microvoltios. Procederemos a calcular el inciso D, voltaje del potenciómetro cuando está posicionado en cada uno de los extremos. Primero el extremo derecho. Nos da 73.9 microvolts. Ahora el otro extremo. Nos da 1.65 volts. Procedemos a calcular el inciso E, corriente total del circuito, cuando el potenciómetro está en los dos extremos. Primero el extremo 1. Nos da 50 miliamperes. Ahora en el otro extremo. La rama de negocios ya no importa. Ya crítica de servicios a negocios. ¿O no? Comienza. Nos da 160 microamperes. Procederemos a calcular el inciso F, medir la resistencia del potenciómetro cuando la corriente del circuito está en 20 miliamperes. En este caso ya sabemos que la corriente está en 20 miliamperes, entonces calcularemos la resistencia. La resistencia del potenciómetro es de 44 ohms. En este momento estamos calculando el inciso A del circuito 2, parte 2. Voltaje que entrega el panel solar con los LEDs conectados y el potenciómetro en 0 ohms. Da 3.39 voltios. Ahora el inciso B, voltaje sobre cada diodo emisor de luz y el potenciómetro esté en 0 ohms. Pasaremos a calcular. 2.09 volts. 2.09 volts. 2.09 volts. Procederemos a calcular el inciso C, voltaje en la resistencia de 22 ohms cuando el potenciómetro está en los extremos. Primero el extremo 1. Nos da 1.1 volts. Ahora el extremo 2. Nos da 3.5 milivolts. Procederemos a calcular el inciso D, voltaje del potenciómetro cuando está posicionado en cada uno de los extremos. Primero el extremo 1. Nos da 78.9 milivolts. Ahora el extremo 2. Nos da 1.6 voltios. Procedemos a calcular el inciso E, corriente total del circuito cuando el potenciómetro está en ambos extremos. Primero el extremo 1. Nos da 51 miliamperes. Ahora procederemos a calcular en el siguiente extremo. Nos da 0.161 microamperes. Procederemos a calcular el inciso F, medir la resistencia del potenciómetro cuando la corriente del circuito está en 20 miliamperes. Nos da 46 ohms. Ahora procederemos a grabar la parte 3 del circuito 2, el inciso A, voltaje que entrega el panel solar con los LEDs conectados y el potenciómetro en 0 ohms. Da un total de 3.24 volts. Procederemos a calcular el inciso B, voltaje sobre cada diodo emisor de luz y el potenciómetro en 0 ohms. Primero LED 1,
2.05 volts, LED 2, LED 3, LED 4. Procederemos a calcular el inciso C, voltaje en la resistencia de 22 ohms cuando el potenciómetro está en ambos extremos. Primero, el extremo 1 nos da un voltaje de 1.16. Ahora el segundo extremo. Nos da un voltaje de 3.4 milivolts. Procederemos a calcular el inciso D, voltaje en el potenciómetro cuando está posicionado en cada uno de los extremos. Primero, el extremo 1 nos da un valor de 79.2 milivolts. Ahora en el segundo extremo, Creo que da casi lo mismo. 1.6 voltios. Procederemos a calcular el inciso E, corriente total del circuito cuando el potenciómetro está en cada uno de sus extremos. Primero, el extremo 1 nos da un total de 52 miliamperes. Ahora el extremo 2. Nos da un total de 160 microamperes. Procederemos a calcular el inciso F, medir la resistencia del potenciómetro cuando la corriente del circuito esté a 20 miliamperes. En este caso ya sabemos que la corriente está a 20 miliamperes, entonces vamos a calcular la pura resistencia. La resistencia nos da un total de 44 ohms.